la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Romanos 10, verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Repito, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. De la justicia de Dios es todo un atributo y quisiéramos hacerlo por los temas que hemos traído en el Éxodo, en el libro del Éxodo, el que registra la salida del pueblo de Israel cuando Dios lo libera de Egipto, porque lo libera de Egipto, pero hay una ley que los constituye, una ley que constituye su justicia, una ley que aunque muchos la toman como negativa, arranca con expresiones totalmente positivas, afirmativas, cuando dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Por tanto, los subsiguientes no es, pero es una afirmación, una declaración contundente de parte de Dios, en donde revela su naturaleza eterna y el señorío sobre su pueblo. Cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de los mandamientos que Él pone para que nosotros vayamos ajustándonos en ellos. Y cuando hablamos de los mandamientos que constituyen su ley, en manera alguna estamos hablando de algo ajeno a la gracia de Dios. Es más, por gracia es que Dios nos ha revelado su justicia en los mandamientos, para que nosotros no nos vayamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que estemos siempre en sus caminos. Qué bondadoso que es el Señor, que nos dice lo que Él quiere, lo que Él demanda, para que nosotros andemos por los caminos derechos suyos. Y esto es gracia del Señor. Esta es la justicia de Él, que es justicia porque Él es justo, que es normativa porque Él es el fiel de esta balanza. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a la epístola a los romanos en el Nuevo Testamento, la carta que Pablo le escribe a los hermanos que están en Roma, carta que le escribe a hermanos que conocen el derecho del Imperio Romano, pero que también eran avesados, informados en la ley que el Señor había dado en el Sinaí, les habla de la justicia de Dios. Y la justicia que Él había revelado en el Éxodo, cuando van saliendo de Egipto, ahora se está revelando a ellos, ya no en forma de tabla de piedra, sino en la figura del Hijo, a quien están adorando por la fe. Ahora ya no van a verlo en mandamientos formales, sino en un Hijo que encarna el amor, la compasión, la piedad de Dios. Amor que se revela en el Hijo, compasión que se manifiesta plenamente cuando Él se identifica con nuestros pecados, piedad porque es grande como misterio. Grande es el misterio de la piedad. Dios se revela en carne y es visto de todos los hombres, es adorado por los ángeles, es creído por los gentiles y luego de haber muerto y resucitado es recibido por el Padre en gloria. Esta carta muy familiar que el apóstol escribe a los hermanos en Roma para que se den cuenta comparativamente de que la justicia de Dios que se había dado en el Éxodo está ahora revelándose plenamente en Jesús, es para que todos los que recibieran esta carta fueran hallados en la perfección del Señor.
y que nadie quedara exento de esta revelación. Y es que algunos podrían haber pensado que estaban bien, porque habían cumplido determinadas normas religiosas, ceremoniales, sin percatarse que pendía sobre ellos, como pende sobre nosotros, la caída del hombre y la tendencia de nuestra carne para resbalarse siempre y caer ante nuestros propios intereses y deseos. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que los cristianos sepamos que la perfección de Dios es necesaria para nosotros en virtud de esa caída que hemos tenido en Adán y que se está repitiendo en nosotros, y que Dios nos ha querido dar este tesoro de perfección en el Hijo, como un regalo para nosotros. Tesoro incomparable de perfección en el Hijo. El mismo que el apóstol, cuando está escribiendo a los hermanos de Colosas, dice, porque en él habita la plenitud de la deidad. En él habita la plenitud de la deidad, para que nosotros seamos hechos conformes a esta imagen de plenitud de la deidad. Pablo está escribiendo a los hermanos de Roma sobre esta plenitud, que en determinado momento les revela también a los colosenses, para que todos ellos estuvieran pendientes de este tesoro de perfección que se tiene en Jesús, Hijo de Dios, en favor nuestro. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hijo perfecto nos es dado. Porque Dios, habiendo hablado a nuestros padres en otros tiempos por los profetas, en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido heredero de todo, en el Hijo. Y es que el que cree en el Hijo tiene la vida, mas el que no cree que el Padre se ha revelado plenamente en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pablo está escribiendo a los hermanos de Roma para que se den cuenta de esta justicia perfecta en el Hijo en favor de ellos. ¿Por qué? Porque no se atuvieran a su propia perfección, a su propia justicia, y que incluso recordaran de cuántas veces muchas personas se han ocupado en andar buscándole por acá y por allá a Dios en su perfección y no lo han podido encontrar. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos sino en Jesucristo. Hay un Dios y un mediador, Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Quienes le hayan buscado por cualquier otro camino, cualesquiera otros caminos, en plural, han estado errados. Solo Cristo nos puede salvar en virtud de su justicia perfecta. A esta altura, no solamente se define la justicia de Dios en un qué, como una definición formal, sino en un quién, porque Jesús es la justicia de Dios. No es un qué definible, sino un quién que se ha encarnado y en donde la justicia de Dios está plenamente revelada. Israel, como pueblo, había fracasado en alcanzar la justicia de Dios, y nosotros también, como cristianos ahora, llamados a ser un nuevo Israel del Padre por ser liberados ya no de Egipto, sino de la situación de pecado, podíamos fallar. Y la declaración de Dios, por eso, se hace patente. En Romanos 9, 30 y 32, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, los hermanos de Israel, sino como por obra de la ley, cumpliendo ceremonia tras ceremonia, cumpliendo palabra tras palabra, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, el escandalón,
que es Jesús, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo. Sión es Jerusalén. Pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Por qué? Porque habiendo visto a Jesús, no creyeron que era el Mesías de Dios. Se escandalizaron en él, tropezaron en él. Escándalo es tropiezo. Tropezaron en él. Sin embargo, el que creyere en él no será avergonzado. Les dice Pablo, es menester creer en él plenamente. Además, si vemos en Jeremías 2:13, el profeta también había apuntalado hacia esto. No solamente había apuntado, sino es un apuntalamiento cuando dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, definiendo cosas, apuntalando asuntos. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Y en vez de cantar fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia eterna debe cada corazón, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Comenzaron a buscar otros abrevaderos para saciar su sed, pero ¿qué resultó? Que esos abrevaderos, esas cisternas, eran cisternas rotas, que no retienen agua. Y el apóstol está haciendo ver que cuidado con esa justicia israelita de un pueblo que en vez de buscar en Dios su fuente, buscaban en la forma, porque estas eran cisternas rotas y había de buscarse en la fuente de la vida eterna, que es Jesús, el Hijo. Ahora, ¿dónde descansa la imposibilidad del hombre para encontrarse con la justicia revelada de Dios en Jesucristo? Justamente en que siendo judíos o siendo gentiles, hay un elemento depravado. Hay un momento en que nuestra depravación nos impide, nos inhibe de esperar cosas de Dios. Pongamos un ejemplo. Tiene Martita un problema y le podemos decir, Martita, el Señor puede ayudarte, puede sanarte. ¿Qué puede pasar? Que nuestra mente, la de ella como la nuestra, puede decir, que va, ojalá así fuera. Hay un momento en que nosotros proyectamos nuestras dudas, nuestras infidelidades a la fidelidad de Dios. Y creemos que como nosotros fallamos, Dios también falla. Creemos que como nosotros somos duros, también Dios es duro. Y cosa interesante es que Dios es tierno. Y cuando nosotros clamamos a Él, Él responde con ternura a nuestro clamor. Cuando buscamos de Él, Él responde con compasión a nuestro clamor. Por eso les está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Roma, cuidado con la justicia de Dios, que se vaya a andar buscando por cualquier otro lado y no en Jesucristo que la ha venido a encarnar. Cuidado con cavar cisternas rotas como los israelitas. Vámonos a la fuente de la vida eterna que es Jesús. Entendamos que cuando Él dijo, venid a mí, para brevar en su fuente, y el que cree en mí, como dice la Escritura, incluso hasta fuente se convertirá. Porque ríos de agua viva correrán de sus entrañas, de sus vísceras. Ríos de agua viva correrán de sus vísceras. Cuidado, le dice el apóstol. Que vayamos a equivocarnos y a errar en centrarnos en la justicia de Dios. Ahora, esta depravación, en donde nosotros siempre dudamos e incrédulamente nos acercamos al Señor pensando que Él no puede hacer las cosas, es una depravación que no tiene remedio humano. Justamente, el mismo profeta Jeremías, en el capítulo 2 y en el verso 22 dice, aunque te laves con lejía,
sí, con jabón, con acción, el chacachaca. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Esto no se lava con jabón. Esto no se lava con jabón. Pero además, en el capítulo 13 y verso 23 del mismo profeta Jeremías, muy fuertemente, dice 13:23, mudará el etíope, ustedes saben, negros etíopes del África, ¿no? Dice, mudará el etíope su piel, mudará el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a pensar el mal, a sentir el mal, a hacer el mal. Esto no lo quita el jabón, esto no lo quita la lejía, solamente la justicia de Dios en Jesucristo puede hacernos a nosotros capaces de creer y esperar y confiar con toda certidumbre en la bondad de Dios. Por eso, para el apóstol, no hay más que aceptar la justicia que Dios nos ha dado en el Hijo, que Dios nos ha dado en Jesucristo. Y es el Evangelio el que lo revela. Por eso es que no me avergüenzo del Evangelio, porque es un poder, una potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también a todos los gentiles. Y no hay más que aceptar esta justicia. Pero hay un método, hay una forma como podemos aceptar esa justicia. No es por comprensión racional. Usted no puede creer en Dios porque me entendió el sermón. Usted no puede creer en Dios porque me entendió la plática que estuve dando acerca de que la justicia de Dios estaba en Cristo. Usted no puede creer que Dios puede ayudarle, puede sanarle, puede sacarle de un atolladero porque me entendió ahora. Esto, como el pecado no se lava con jabón, esto no se entiende por razón. Esta es la gran cosa que aparece en el Nuevo Testamento. Esto solamente se entiende por fe. Ah, Dios me puede sanar. Sí. Crea. Dios me puede salvar. Sí. Crea. Dios me puede sacar del abismo, del lodo cenagoso. Sí. Crea. Y diga, Señor, ayuda a mi incredulidad. Es la única forma. Por entenderlo, no la hacemos. Crea. ¿Crees? Creo. Se limpia. Este es el secreto, esta es la clave, esta es la llave maestra que nos permite penetrar a los misterios del cielo, en donde el amor de Dios se manifieste en bendición para el pecado de los hombres. Es una fe en Jesucristo. ¿Cree en el Señor Jesucristo? Tú, tu casa, tus familiares, tu pueblo, las naciones de tu país, el mundo se podrá entregar. Ahora, alguien podría decir, pero ¿y este método ya ha sido probado? Pues, según dicen, sí. Abraham creyó y salió sin saber a dónde iba. Y esta fe le fue contada por justicia. Y fue terrible la prueba que él hubo de pasar, porque el Señor no solamente le había permitido bendiciones materiales, sino que incluso le iba a dar hijos, y a todos conocemos la historia de Abraham, y cómo el Señor le permitió no solamente tener a Isaac, a Ismael, sino que los hijos de Isaac, justamente estos que nosotros estamos viendo en su descendencia, salir como liberados de Egipto, van a ser una promesa completa de parte de Dios para Abraham. Ahora, o podría preguntar, pero sí, yo sé esto de Abraham, pero ¿qué pasó con David? La fe de David. ¿Cómo falló mi hermano David? Adúltero,
asesino con premeditación, alevosía y ventaja, siendo ungido, le falla al Señor, pero tuvo fe, confesó su pecado, se arrepintió ante el Señor, le pidió que le volviera el gozo de su salvación, y Dios le permitió no solamente el perdón de sus pecados, sino que su linaje saliera el Hijo del que estamos hablando y que nos habría de salvar a nosotros. ¿Ustedes creen que podría ser bendecido más un hombre que el que de su linaje Dios quiere en su misericordia escoger uno para que se encarnara la plenitud de la deidad? ¿Se imagina lo que significa en el Nuevo Testamento cuando de David es que toma el nombre el Hijo de Dios cuando le dicen Jesús, Hijo de David? Yo sé que estamos habituados a hablar del Hijo de Dios, pero no del Hijo de David. Sin embargo, por la fe, Abraham tuvo descendencia y las promesas se cumplieron. Y por la fe, David tuvo en descendencia en aquel en quien habitaba la plenitud de Dios, el cumplimiento fiel de la unción que recibió de parte del Señor, cuando fue apartado para ser rey de su pueblo. Es más, nosotros podríamos ver que por la fe, Abel alcanzó justicia. Podríamos irnos antes de Abel. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva andaban escondiéndose por ahí? ¿Qué pasó? El Señor los cubrió, para que no tuvieran vergüenza. En otra ocasión vamos a adentrarnos más acerca de este asunto de la expiación, porque el Señor cubre nuestro pecado, cubre nuestra vergüenza, cubre nuestra sensación de desnudez, porque cuando se le busca confiando en su misericordia y esperando en su misericordia, Él se encarga de cubrirnos. Este es Dios, un Dios de justicia, que ha revelado la plenitud de su gracia en el Hijo de su amor. Es el Dios del Éxodo, pero no solamente del Éxodo como libro de la Biblia, no solamente del Éxodo como evento histórico del pueblo que sale desde Egipto. Es Dios del Éxodo porque nosotros no somos un pueblo que estamos en un callejón sin salida. Nosotros somos un pueblo de Éxodo, somos un pueblo con salida. Es el Dios de la salida, es el Dios del amor, es el Dios del perdón, es el Dios de la reconciliación. Cuidado, le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Roma, que nosotros vayamos a equivocarnos en a buscar la justicia del Señor en cualquier tipo de práctica, sino en la de depositar nuestra confianza total en Jesús, justicia de Dios, en favor nuestro. Que Él nos bendiga.